Vamos a hablar del litio, que es el recurso para construir una poderosa Argentina. Martín es doctorado en Geografía por la UBA, con una beca interna doctoral para temas estratégicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o sea, el CONICET. Tiene una maestría en Políticas Ambientales y Territoriales por la UBA. También tiene una licenciatura en Geografía de la UBA. Es también integrante de grupos de estudios, por ejemplo, de estudios en geopolítica y bienes comunes del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Integrante de grupos de estudios críticos e interdisciplinarios sobre la problemática energética. Ha escrito también capítulos de varios libros, por ejemplo el capítulo Transición energética, principios y retos, la necesidad de almacenar energía y el potencial de la batería ion litio, Bruno Fornillo, que es quien coordinó Litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y Territorios. También escribió, por ejemplo, Litio en Argentina, Mistificación, Plurisoberanía y Postdesarrollo, coordinando Mariano Félix, El desarrollo en disputa de América Latina, Proyectos en interfaz de ciencia, Política y la reducción de incertidumbre en el desarrollo productivo en el Comahue. También Modos adaptativos bajo condiciones hidroclimáticas extremas, de Pérez Carrera y Volpedo, con quien acompañó el desarrollo agropecuario argentino en el contexto del cambio climático y una mirada desde el PIUBAC de la editorial Eudeva. Así que te agradecemos nuevamente por venir y vamos a hablar directamente sobre la posición actual de Argentina del litio en este bloque. Además de Alejandro Gando, por supuesto, nos acompaña también Nicolás Pierri de nuestro grupo Causa. Gracias por venir, Nicolás. Gracias por la invitación. El litio es un mineral clave, Martín, para la transición energética. Hoy es usado en baterías, autos eléctricos, celulares y demás. ¿Cuándo aparece el litio, digamos, en Argentina? ¿Cuándo empieza a ser tan importante y posiciona a la Argentina y la región en un lugar importante en el mundo? Bueno, el litio como mineral aprovechado para su producción aparece recién en el 97, luego de que una empresa que estaba radicada en Bolivia encontró algunos contratiempos y resistencias y decidió radicarse en la provincia de Catamarca, en el Salar de Hombre Muerto, y allí empezó esta travesía que empezó en el 97 y hoy, después del 2010, empezamos a verlo ya en agenda bastante más seguido en la política argentina. Eh, Vemos así un poco en los últimos años que hubo un aumento en la cantidad de extracción de litio en la Argentina, básicamente como, digamos, como producción extractiva primaria, ¿no? Nosotros sabemos que el litio es un insumo fundamental para todo, como vos bien dijiste, lo que es baterías, lo que es tratamientos de la bipolaridad, para cerámicas, para vidrios, tiene un montón de usos. Y ya después, desde los 90, con el ingreso de todo lo que son tecnologías eh, de, digamos, Renovables. no, sí, baterías con lo que son notebooks, celulares y demás, empezó las baterías a tener un poco más de importancia en lo que es la industria de la tecnología. Y ya después del 2010 ya encontramos otro nicho que es la parte de la energía, con el ascenso de las energías renovables, con los autos eléctricos, un poco lo que es el litio fue pasando de ser un nicho que era bastante grande, ¿no? Pero el litio en las baterías no es un componente demasiado que, digamos, haga la diferencia en el costo de la producción de esos insumos. Y ya luego para más adelante con la producción en masa y las baterías gigantes que se necesitan para las energías renovables y para la cantidad de vehículos eléctricos que se propone producir, el litio ya forma parte de una ecuación muy importante, y es ahí donde el litio empieza a tomar mayor centralidad dentro de la agenda nacional, regional e internacional. Eh, bueno, igual que cabe mencionar también, aclarar una cosa al principio, la transición energética de la que estamos hablando obviamente es un cambio que está pasando en el mundo, en el que todo el mundo quiere tratar de, digamos, descarbonizar la matriz energética, dejar de depender tanto de los combustibles fósiles y nace también este gran interés en las baterías por el hecho de que las renovables son, digamos, su principal problema es que son intermitentes, ¿no? Si no hay viento, no hay sol, no hay mareas, se nos acaba la energía y tenemos que acumularla en algún lado. Es ahí, digamos, donde nace la verdadera importancia del litio, supongo, ¿no?
Bueno, digamos, ¿quiénes son, además de nosotros, los países que están, digamos, con este recurso? ¿Qué están haciendo para competir en el mercado de las baterías, del litio? Mira, el litio históricamente se ha extraído mayormente de Australia, históricamente, donde el litio se encuentra en forma de roca, ¿no? Se extrae ahí a partir de una minería convencional. Luego en Chile apareció digamos, de manera fundamental y como dije después en el 97 en Argentina. Eh, Básicamente encontramos que en Argentina, Bolivia y Chile tienen el 68% de las reservas de litio en salares, cuya actividad es la más rentable de todas, ¿no? En Australia la roca es otro tipo de proceso y es mucho más costoso, lo que lo diferencia de los demás, y eso hace mucho más atractivo a las empresas a radicarse dentro de estas regiones, eh, logrando que, digamos, Chile, Argentina, Bolivia desarrollen algún tipo de emprendimiento nacional en algunos casos y muy privatizadores y alentando a las empresas a radicarse en estos lugares. Vos decís la transición energética, es verdad, esas fluctuaciones que realiza, que tiene como aspecto fundamental las energías renovables, cuando hay sol se produce, cuando hay viento se produce y cuando no, viene al caso porque cuando uno tiene esas fluctuaciones en la generación necesita una energía de respaldo para poder atender ese tipo de fluctuación. Y es ahí donde el almacenamiento energético se vuelve fundamental. Normalmente hoy en día, donde las renovables no tienen un impacto muy importante, una participación muy importante dentro de la matriz, esas fluctuaciones son compensadas con centrales térmicas, claro, y con tener disponibilidad a través del gas, de la quema del gas, del petróleo y el carbón. En un mundo que tiende a descarbonizarse, es lógico pensar que no tiene sentido incrementar la participación de renovables si necesitamos incrementar también las centrales térmicas para poder tener ese respaldo. Entonces ahí es donde el almacenamiento energético se vuelve un aspecto fundamental para descarbonizar la matriz. Totalmente. ¿Cuál sería la clave en este aspecto? ¿Tener el litio o que tengamos el conocimiento para desarrollar el litio? Históricamente, los países que han tenido sus materias primas no han sabido desarrollar, o no han podido desarrollar, mejor dicho, su propia industria. Y en eso tiene relación con que tener la materia prima no es digamos, ningún beneficio en un primer punto para un país, ¿no? Tiene que ver con una política pública que logre impulsar la industrialización. En este caso, lo que nosotros creo que nos permite tener el litio y las reservas más importantes de litio en salmuera, en salar, que es lo más rentable, creo que lo que propone es tenerlo en agenda, ¿no? Que Argentina se hable de litio, tome notoriedad, y de así podemos nosotros visualizar algún tipo de transición energética nacional, ¿no? Pensar si tenemos el litio, podemos ser la industria del futuro, porque es una industria todavía incipiente, a pesar de que hay ya un mercado bastante desarrollado. Es una tecnología que todavía está madurando en pequeñas cantidades, ya de por sí, por ver el parque eléctrico automotor, digamos, ¿no? Es mínimo, es menos del 1%, y pensar que se quiere cambiar toda digamos, el parque automotor de combustión interna por eléctrico, ya estamos hablando de la industria automotriz, que es la más grande del mundo, ¿no? Y cambiar toda esa infraestructura nos hace pensar de qué es lo que viene, es muy grande, y el litio, hablar del litio en Argentina, lo que permite es tratar de criticar las políticas que históricamente se llevaron a cabo en esta región, en Sudamérica, y decir, creo que estamos en condiciones de tomar la transición por nosotros mismos y para nosotros, y exportarla al mundo, que eso de eso se trata, ¿no? De exportar la transición y no ser agentes pasivos de esa transición. Totalmente. Por ejemplo, ahora que mencionas justamente la importancia de exportar la transición y la producción, ¿quién produce actualmente hoy baterías? Y el litio se lleva de acá y se muda a... hemos detectado que hay, así como en en varios de los mercados más tecnológicos y de punta, una variación, un desplazamiento del eje
de lo que eran las anteriores o actuales, aunque disminuidas potencias del siglo XX occidentales de Europa y Estados Unidos, un desplazamiento hacia el eje asiático que ha tenido de los 90 para acá, con Japón, con Corea, y últimamente los últimos 20 años con China, sin duda. Son ellos quien tienen el mercado del litio en sus manos. La mayoría son empresas públicas del Estado, algunas privadas, algunas automotrices directamente, que operan en los salares del sudamericanos, y se llevan litio como materia prima, y son allí donde son procesados, perfeccionados y ensamblados dentro de una cadena de valor de batería que obviamente nosotros luego terminamos importando y terminaremos importando si observamos esta transición desde lejos, ¿no? ¿Y cómo es esa cadena de producción que mencionas? Y la batería de litio en general tiene bastantes componentes. Es difícil encontrar países que puedan desarrollar la cadena de valor de la batería integralmente. Incluso China en su momento, si pensamos la batería, tenemos un cátodo, un ánodo, separadores y un montón de industria que es termoplástica, que es aleaciones y demás. Y que China en su momento tuvo que importar también para poder cumplir con su producción. Entonces encontramos que de algún modo desarrollar una batería de litio es todo un desafío. Nunca se puede hacer en un 100%, pero existe el desarrollo de pequeños nichos, ¿no? Porque tenemos facultades, recursos humanos que se especializan en algunos aspectos. Digamos, el desarrollo catódico, que es la parte del cátodo de la batería, es un aspecto que uno puede impulsar desde ese lado, ¿no? Impulsar el desarrollo de cátodos, de separadores, de ánodos. Son diferentes componentes que uno puede ir desarrollando y que se va especializando, y el resto viene un poco por derrame, ¿no? Una vez que uno va potenciando las capacidades, el resto en general, si se acompaña con una política pública importante, llega a cumplimentarse. Igual no sé si es el objetivo hacer una batería 100% nacional, es un poco difícil pensarlo hoy en día, pero repito, las capacidades humanas, las capacidades industriales del país lo tienen, y eso es lo que más duele al ver cómo se están llevando a cabo las cosas. O sea, tenemos el recurso, tenemos el capital humano, pero en este caso nos faltaría, según lo que bien mencionás, la industria, ¿cierto? Y la industria es muy chica. Han habido experiencias en Argentina que han desarrollado una batería local, obviamente no con el 100% de los componentes. Eso sin duda requiere de primero tratar de interceder en la parte más de la producción, de la extracción del litio. Todavía Argentina no pudo desarrollar un capital, una industria que se aboque a la extracción del litio, así como GEMSE, digamos, en Jujuy ha desarrollado una participación en la extracción de litio en la provincia. GEMSE es una agencia de gobierno provincial que tiene participación en los proyectos de los salares en Argentina. La participación es mínima, ¿no? Y siempre sometido en un punto mucho más subordinado dentro de esa asociación con otras empresas, y un poco la transferencia del know-how y de la utilización de patentes a veces que requieren para poder aplicar esas tecnologías hacen que sea mucho más difícil para un agente público poder desarrollar esto. Entonces acá es donde la ciencia es importante, porque hay gente capacitada para poder avanzar en métodos extractivos que no sean, por ejemplo, que sean igual de eficientes, no tan contaminantes, y al mismo tiempo que sean de patente nacional, ¿no? Argentina tiene patentado un método extractivo que, a pesar de que es en prueba piloto, tiene
patentado un método de extracción, y eso ya es un punto importante que te dice cuáles son las capacidades nacionales. Hay mucha gente abocada en este tema, pero sin embargo, digamos, estamos rehenes de las empresas transnacionales que llegan acá, que desarrollan sus actividades sin la transferencia del conocimiento ni la tecnología a los agentes nacionales. Y ahí es donde también creo que toda fase conlleva una transferencia, ¿no? para poder desarrollarse, pero ni siquiera apuntamos a eso, ¿no? A una transferencia del conocimiento de las empresas que llegan hacia acá para capacitar en fases claves de la cadena de valor, que todavía faltan, y una parte es la de la industria también, ¿no? Y en esa imposibilidad de fabricar, precisamente como mencionaste, al 100%, sino que uno necesita alianzas estratégicas, es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, que va a ser sobre Argentina, Bolivia y Chile, porque es el bloque de litio en Sudamérica. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahora volvemos.